Bien, continuando con la segunda parte, hablaremos acerca de las curvas características, ¿sí? Y la obtención de los datos en el dinamómetro. Bien, hay tres datos que se tienen que obtener cuando se somete a prueba un motor en el dinamómetro, y estos son la potencia, perdón, la potencia, el par y el consumo específico de combustible, ¿no es cierto? La prueba se va haciendo desde las máximas RPM, ¿sí? Hasta RLD, ¿no? Obviamente el régimen y las RPM del motor van a cambiar cuando se va a aumentar o ir aumentando la resistencia del freno, ¿no? Un detalle, tiene que mantenerse el motor a plena carga, o sea, con máxima entrega de combustible y encalado. Veamos, aquí tenemos las tres curvas que están expresadas en esta gráfica, tanto la curva de potencia como la curva de par y la curva de consumo específico. ¿Sí? Eh, Ahí tenemos la descripción de cada uno de los puntos señalados, ¿sí? En el lado derecho. Veamos, en cuanto a la potencia del motor. Bien, la potencia del motor, encontramos su curva y empieza por acá, ¿no? ¿Sí? La potencia tiene una relación directa con las RPMs. A medida que las RPMs van aumentando, ¿sí? Las RPMs la tenemos en escala horizontal, en el eje horizontal, ¿sí? La potencia va aumentando, ¿no? Pero hay un punto máximo hasta donde aumenta la potencia. Fuera o por encima de este punto hay una pérdida completa de control de las RPMs. Y es una situación en la cual puede generar destrozos o daños al motor. Entonces, no se recomienda que el motor llegue o sobrepase el punto máximo de potencia. Aproximadamente el punto máximo o de máxima potencia en este motor es de a las 6000 RPM, ¿correcto? Bien, ¿sí? Aumenta la potencia aumentando RPMs. En el caso de la curva de par, veamos. La curva de par va incrementando aproximadamente desde las 1500 RPMs, ¿sí? Y en las 4000 RPMs aproximadamente obtiene su máximo par o torque, ¿correcto? Luego, o por encima de las 4000 RPMs, ya por 5000 y 6000, hay una caída de torque. O sea, a pesar de que las RPMs aumentan, el torque o el par ya no aumenta, más bien disminuye, ¿no? Por justamente el tema de la velocidad, ya no puede producir o inyectarse mucho combustible. Y en el caso de la curva del consumo específico de combustible, esta es un poquito alta cuando tenemos bajas RPMs. Cuando se aumenta aproximadamente 3000 tienes el mínimo consumo, y a medida que aumentamos la aceleración, nuevamente comienza a aumentar el consumo de combustible, ¿sí? Entonces el punto mínimo de consumo es a las 3000 RPM, ¿no? Está señalado como consumo de específico mínimo, ¿no? En este punto es el par máximo y en este punto viene a ser la potencia máxima, ¿correcto? Bien. Interpretando la curva de potencia solamente, vean, ¿no? Sí podemos ver que la curva de potencia, bueno, en realidad tenemos dos curvas de potencia aquí, son de dos motores muy diferentes, diferente aplicación, ¿no? En el caso de la curva A, solamente enfocándonos en esa curva A, ¿listo? Podemos ver que hay un incremento de las revoluciones, ¿sí? Y consecuentemente un incremento de la potencia, ¿no? Bien, llega a este punto, ¿no? Que está entre 2000 y 3000 RPM, lo voy a marcar así, ¿no? ¿Sí? Y bueno, ya vimos esto acá, ¿no? Ok, aumenta hasta cierto punto la potencia. Bien, bien. En el incremento de 2000 a 3000 RPM tenemos un incremento de 1000 RPM aproximadamente, ¿no? Pero para ese aumento de 1000 RPM hay una o ganancia, si es que aumentan las RPM, o pérdida en el caso de que disminuya de 3000 a 2000 RPM, de 12 kilowatts de potencia, ¿no? ¿Esto qué significa? Que con una aceleración pequeña, o sea, aumentando 1000 RPM, yo puedo obtener una ganancia de potencia de 12 kilowatts, ¿correcto? Y eso es conveniente. Sí, ¿no? Para algunas aplicaciones sí, porque acelero poco y aumento la potencia bastante.
pero tiene una desventaja, porque en el caso de que en vez de aumentar las RPMs de 2000 a 3000 haya una reducción de RPMs de 3000 a 2000, lo que estaría perdiendo son 12 kilowatts de potencia, y recuperar esas 12 kilowatts va a ser un poco difícil, ¿no es cierto?, desde bajas RPMs. En el caso de la curva B, veamos, igual, ¿no?, desde un incremento de 2000 a 3000 RPMs, ¿sí?, hay un incremento solamente de 7 kilowatts, ¿no? O sea, aumento de 1000 RPMs de revoluciones y solamente hay un incremento de 7 kilowatts. Bien, no incrementa mucho la potencia. Ok, está bien. El detalle en este caso es que más bien cuando hay una pérdida de revoluciones, baja las revoluciones, la pérdida de potencia no es muy alta como en el caso anterior. Por lo tanto, el recuperar, ¿no?, la potencia cuando reduce las RPMs no va a ser difícil, ¿no? Este tipo de curva más plana, ¿sí?, corresponde a motores denominados elásticos, ¿no?, aquellos que tienen menor valor de potencia máxima. O sea, si hay un aumento de o de potencia, perdón, ¿sí?, requiere, si vas a querer un aumento de potencia en este tipo de motores, justamente lo que corresponden a la curva B, vas a tener que aumentar la cilindrada de tu motor, y eso correspondería a los motores, por ejemplo, diésel, ¿no? Para que aumentar la potencia se requiere mayor eficiencia volumétrica en el cilindro, ¿no? Y una opción es aumentar la cilindrada, correcto. La curva anterior más corresponde, la curva A, más corresponde al comportamiento de los motores los motores gasolineros, correcto. Y la curva B es más elástico y corresponde más a los comportamiento que tienen los motores diésel. Bien, en resumen tenemos eso, ¿no? Para un aumento de 1000 RPM en ambos casos, de 2000 a 3000 RPM, ¿sí?, uno gana más potencia, pero recupera con mayor dificultad, ¿no?, esa potencia cuando bajan las RPM. Y el, el otro motor, el tipo B, el de la curva B, no aumenta tanto la potencia, pero cuando bajan las RPMs, ¿sí?, y cuando pierde RPMs, no pierde tanta potencia tampoco. Entonces, por lo tanto, es más fácil recuperar esa potencia o las RPMs, ¿no? Correcto. En el caso de las curvas de par, ¿no?, tenemos igual dos curvas. La curva 1 nos representa un motor que es poco elástico. ¿Y por qué? Porque este motor, cuando hay una variación de la velocidad, una velocidad alta o que aumente o que disminuya, ¿sí?, va a perder par que es efectivo, ¿no? Un motor produce par bajo, par medio, par alto, ¿no? Pero siempre, ¿no?, por encima de un par medio o regular es un par que se considera que es útil, ¿no es cierto?, para realizar trabajo, ¿no? Cuando el par es muy bajo no nos sirve, más bien el motor sufre mucho y puede apagarse. Bien, en este caso vemos una de las curvas, ¿no?, la curva de par 1. Veamos, voy a marcar esto acá. Hay una línea que está señalada con MU, que es esta línea de acá. ¿Correcto? Esta línea MU me indica cuál es el valor de par útil mínimo, ¿no?, aceptable en el motor, ¿no? Y corresponde aproximadamente a unos 107, ¿sí?, metro por newton o newton metro, claro. Esto aproximadamente 107 newton metro, ¿no?, es el par. Por debajo de este valor el par es inútil, no sirve prácticamente, ¿no? En el caso de la curva 1, veamos si hay un incremento o hay una disminución de las RPMs fuera del rango que está entre 2000 y 4000 RPMs, ¿sí? ¿Sí? Entonces, si el motor baja por debajo de 2000 o pasa por encima de los 4000 RPMs, ¿sí?, el par producido por el motor no es útil, ¿correcto? No es útil, es muy bajo. Y en el caso de la curva 2, vean, en el caso de la curva 2 tiene un tramo de revoluciones más largo, ¿no? O sea, significa que puede trabajar desde aproximadamente las
1500 RPM hasta las 5000. Prácticamente tiene un rango de variación de velocidad de 3500, ¿no? O un poquito más de repente. RPM. O sea, puede disminuir, mira, aproximadamente 1500 hasta 5000. Entre 1500 a 5000 RPM o un poco más de 5000, ¿sí? Obtenemos todavía par que es útil. O sea, esto corresponde a un motor que se considera más elástico, ¿sí? Alcanza el par máximo, ¿sí? A bajas RPM, ¿sí? 1500 por ejemplo, y se mantiene durante más tiempo, ¿no? En este tramo de par eficiente, ¿no? Tiene entonces buenas recuperaciones, ¿no es cierto? De velocidad, de potencia, ¿no? Ok, veamos. Y este es un resumen de lo que hemos dicho, ¿no? MU es el par útil mínimo, ¿correcto? El rango entonces de par eficiente para la curva 1 es menor si lo comparamos con el rango que tiene la curva 2. ¿Listo? Entonces la curva 1 un motor poco elástico y la curva 2 para un motor más elástico, ¿correcto? La curva de consumo específico. Bien. El consumo específico representa la cantidad de combustible consumido, ¿no es cierto? Y se mide en gramos por kilowatt hora, ¿no? Esta curva coincide con la curva de par, ¿sí? Debido a que los valores máximos de rendimiento coinciden con los de consumo, o sea, se refiere a que a ciertas RPMs, ¿no? Por ejemplo, más o menos está el par máximo, lo obtengo a 4000 RPMs, ¿correcto? ¿Sí? Y el consumo mínimo lo obtengo a 3000, o sea, es un valor que se aproxima a los 4000. Entonces yo puedo jugar un poquito, aumentar, ¿no? Las RPMs y mantener más o menos en un rango cercano a 4000 RPMs, ¿no? Si yo aproximo, ¿no? El motor a ese rango de velocidad, voy a obtener todavía un consumo bajo de combustible, ¿no? Claro que lo mínimo es a 3000, pero ahí no tienes mucho torque, no hay mucho par, ¿no? Pero en 4000 tienes todavía bajo consumo, pero tienes máximo torque, máximo par, ¿no? El número de revoluciones correspondiente es el punto de referencia, ¿no? Claro. Entonces, el punto de referencia son aproximadamente los 4000 RPM. Yo puedo mantener mi consumo específico o para tener el mejor consumo específico de combustible, para producir la máxima potencia con mínima cantidad de combustible, debo mantener mi motor aproximadamente a unos 4000 RPM, ¿no? Un poco menos, un poco más, aún es aceptable, ¿no? Ok, obtención de las curvas características, ¿no? Los parámetros fundamentales que se van a medir son el par, la potencia y el consumo específico, ¿no es cierto? Ok. Y estos datos se miden, ¿no? En el dinamómetro, ¿no? Y se toman para cada régimen diferente de giro, ¿no? Ok. Obviamente tiene que estar motor en plena carga, ¿no? Y con máxima entrega de combustible, ¿no? Se obtienen algunos datos, ¿no? Varios, más de un valor acerca del par, potencia y consumo específico, de tal manera que estos valores obtenidos puedan representar o formar una figura, ¿no es cierto? El par se obtiene, ¿no? Dándole una fuerza de frenado igual a la que suministra el motor o la carga del motor, ¿no? De forma que ambas fuerzas queden equilibradas, ¿no es cierto? Hasta se le aumenta obviamente la carga al motor hasta obtener el punto de máximo par, ¿no? O máximo hasta el punto de máxima o de carga plena, perdón. La potencia se calcula por otra parte a partir del par que se va a medir y del régimen y de la velocidad. Y el consumo específico se obtiene midiendo cuánto tiempo tarda en consumirse 100 centímetros cúbicos de combustible. Tenemos un ejemplo, ¿no? De un dinamómetro, ¿no? Tenemos el motor y tenemos el número 8, por ejemplo, lo que es el control, ¿no es cierto? Un puesto de control, ¿no? Tiene obviamente un intercambiador de cargador, tiene su motor, tiene su soporte, su eje de transmisión, su freno dinamométrico que está ahí como número 5, ¿no? Puede ser hidráulico, ¿no? Y conductos de agua, ¿no? Bien, hay dos tipos, lo que son los más utilizados, los dos tipos de frenos dinamométricos, los electromagnéticos y los hidráulicos, utilizan agua, ¿no? ¿Cómo se obtienen los datos? Hay que cumplir las condiciones de motor que tiene, por ejemplo, tiene que estar el motor a temperatura de operación, en carga plena, en calado y en la posición máxima de combustible. ¿Listo?
la operación de motor, ¿sí? ¿Qué se debe considerar, ¿no? Debe estar de mayor a mayor, de mayor, perdón, a menor potencia, o sea, de máximo régimen hasta ralentí, ¿no? Con el objetivo de evitar variaciones de temperatura, por ejemplo, tanto en el aceite, ¿no? O en el mismo motor, para que no pueda afectar de esa manera los resultados obtenidos, ¿no? Porque a medida que va funcionando más tiempo y aumentando la carga, poco a poco va aumentando más la temperatura y esa temperatura altera los resultados, ¿no? Ok, el control del banco, ¿no? Entonces se actúa sobre el mando de carga y sobre el mando de freno hasta conseguir máxima carga del motor y número de revoluciones también adecuadas, ¿no? De acuerdo a las especificaciones, ¿no? ¿Sí? A máxima potencia, ¿no es cierto? Entonces se aumenta la carga hasta obtener la máxima potencia de motor, ¿no? O sea, se calibran las RPMs, ¿sí? El acelerador también se ajusta hasta el punto de máximo donde entrega justamente las RPMs de máxima potencia, ¿no? Se aumenta la carga hasta obtener esta condición y a partir de aquí se va actuando sobre freno, ¿no? Sobre control de mando de freno dinamométrico y se van tomando los datos para cada una de las revoluciones diferentes hasta terminar la prueba. Una vez terminada la prueba se obtiene un resultado y estos datos se pueden utilizar o se pueden guardar en una tabla como esta, ¿no? Se pueden registrar. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo de los datos obtenidos de un motor, ¿no? Que tiene como especificaciones todo lo que aparece acá arriba. Son especificaciones teóricas, ¿no? Teóricas. Dice que es un motor de 1100 centímetros cúbicos, 40 kilowatts de potencia a 6200 RPM. ¿Sí? A 6200 RPM se obtiene la máxima potencia. Y el máximo par se obtiene a 3000 RPM y el máximo par viene a ser 80 Nm. Nosotros podemos calcular, por ejemplo, la potencia, ¿correcto? Obteniendo o tomando como referencia el par motor y las revoluciones. Bien, se supone que la máxima potencia se obtiene a las 6200 RPM, ¿no? Nos vamos a enfocar en la potencia. ¿Sí? Entonces, vean, a 6200 RPM, ¿cuánto de par se ha obtenido? 55 Nm. Estos dos valores los voy a utilizar para hacer el cálculo de la potencia. Y utilizo la fórmula que habíamos visto antes, ¿no? La potencia era igual al par por el número de revoluciones, ¿sí? Entre la constante que es 9550 para obtener mi potencia en kilowatts, ¿sí? Ok, el par motor era 55 y las RPM son 6200. Entonces, hallando esta relación, ¿sí? Obtenemos un par equivalente, perdón, una potencia equivalente a 35.7 kilowatts. Este valor es el valor real, medido y calculado. Ese valor yo lo comparo con el valor teórico que dice que es 40 kilowatts. Por lo tanto, vean ustedes, ¿no? El valor teórico es 40 kilowatts, ¿sí? La potencia especificada. Pero la potencia real es 35.7 kilowatts. ¿Sí? Entonces no coincide exactamente, pero es un valor muy próximo. Siempre hay algunas diferencias por el tema de repente las temperaturas o el tema de la condición ambiental, temperatura ambiente, combustible utilizado. Bien, pero es un valor muy cercano. ¿Correcto? Bien. Este cálculo entonces se puede utilizar, ¿no? Luego de hacer una prueba o obtener datos, ¿no? De un motor que ha sido sometido a un banco de freno dinamométrico, ¿no? Y se puede evaluar si este desarrolla o no desarrolla la potencia, ¿no? Especificada. Bien, entonces es todo en esta ocasión y estaremos desarrollando ejercicios seguramente en clase, ¿no? Y bueno, ya se les comunicará, ¿no? Cualquier duda que tengan, entonces tienen que hacerla saber en clase para poder aclararlo, ¿no? Ok, entonces es todo y muchas gracias, estudiantes. Por favor, repasen todo esto.